recordar con la cámara, analizar con los hechos y narrar con el corazón. Ustedes están viendo Visión 2022, un programa especial de CGTN Noticias. Les saluda Xuxin desde Beijing. 2022 ha sido un año excepcional, un momento crucial en el que la situación internacional ha experimentado cambios profundos y complejos sin precedentes, entrelazados con la pandemia de la COVID-19. Pese a todo, la humanidad no ha perdido la esperanza. Si echamos la vista atrás, podremos observar cómo la solidaridad y la cooperación han seguido siendo la voz dominante en todo el mundo. Cómo el deseo de paz, de desarrollo y de bienestar común ha sido más fuerte que nunca. En este programa revisaremos los temas más relevantes de 2022 para China y su vínculo con el exterior, y analizaremos los asuntos internacionales más destacados y significativos. Aquí comienza Visión 2022. En 2022, China definió su camino hacia la nueva etapa de construcción del socialismo con peculiaridades chinas. Culminado el proceso de construcción de una sociedad modestamente acomodada, China dio comienzo a una nueva expedición hacia un futuro prometedor, con el fin de unir y conducir al pueblo de todas las etnias del país en la conquista de nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas. Todo ello a raíz de la celebración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Mi colega Ji Yi nos resume lo más destacado de este evento histórico. En terrenos como el económico, el político, el científico y el social, China ha cosechado numerosos éxitos. El espíritu con el que el país asiático avanza va en dirección opuesta a toda procrastinación y evidencia con hechos duros y tangibles que 1.400 millones de personas unidas con gran fortaleza y una meta común avanzan con seguridad en una nueva expedición rumbo a la revitalización nacional. El recién concluido 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China viene a coronar una década marcada por el desarrollo acelerado, por una estabilidad proyectada a nivel nacional y por una colectividad que se aglutina como una gran pieza de acero. El brote de la pandemia de COVID-19 ha sido uno de los mayores retos a los que el país se ha enfrentado en los últimos años, en un duro examen del cual los chinos han salido con una nota alta. El gobierno no ha cejado en sus trabajos de control y prevención, entre los cuales la salvaguarda de la vida de las personas, tomando en consideración enfoques científicos y objetivos, siempre ha tenido prioridad. En medio de batallas libradas en todo el mundo, China ha superado los desafíos y con una experiencia acumulada en la prevención y control de la pandemia, ha celebrado eventos internacionales con resultados seguros y de alta calidad, entre los cuales se destaca la celebración de 2 Juegos Olímpicos en 2022. Si tras más de 4 décadas de reforma y apertura, la ciencia y la tecnología pasó del rezago al desarrollo, la última década ha visto a China acercarse como nunca en su historia reciente a la vanguardia en la construcción y aplicación de instrumentos de gran precisión. Desde el desarrollo de trenes de alta velocidad, pasando por la exploración de aguas profundas, hasta llegar módulo tras módulo a la construcción total de una estación espacial en 2022, el Tiangong, China ha dado saltos cuánticos rumbo al rejuvenecimiento científico y tecnológico. Entre las victorias acometidas por China, que han causado sobresalto y admiración a nivel mundial, la más emblemática es y será la erradicación de la pobreza extrema en el país. La batalla final comenzó a fraguarse desde el año 2015, con la mejora de vida de los últimos 55,75 millones de personas que aún vivían en China en estado de precariedad. El anuncio de la victoria total reiteró el compromiso de la dirigencia nacional con la mejora de las condiciones de vida de la gente y sentó además el camino para la construcción y consolidación de una sociedad modestamente acomodada. Una importante batalla que contribuyó a erradicar la pobreza fue la que se libró en el campo, en donde la producción y la modernización agrícola desempeñaron al unísono un papel crucial en la consecución de objetivos. Las políticas agrarias ejecutadas en el último decenio cobraron evidente notoriedad en el segundo lustro, cuando la producción anual de cereales mantuvo una producción constante no menor a 650.000 millones de kilos.
La estabilidad productiva se alcanzó a la par de un ambicioso plan que, con el aumento de la tasa de urbanización nacional en la mira, permitió que más de 100 millones de personas del campo se avecinaran en grandes ciudades. La mejora en las condiciones populares, avalada ahora por una elevada calidad de vida, va de la mano de un entorno ecológico limpio. El país ha intensificado la conservación ambiental y para ello se ha empeñado a fondo esta última década, acelerando el paso para alcanzar, por un lado, el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y para materializar, por otro lado, la neutralidad de carbono antes de 2060. Las aguas cristalinas y los cielos azules están ocupando cada vez más espacios de una nueva normalidad, en la cual los días con buena calidad de aire representaron en 2021 el 87,5%. La purificación ambiental registró un aumento de 6,3 puntos porcentuales en comparación con 2015, lo que sugiere una tendencia creciente y positiva para los próximos años. La construcción de una China hermosa sería insuficiente sin la concepción de un mundo más conectado. La integración se fortalece cada vez más con la iniciativa de la Franja de la Ruta, que en América Latina y el Caribe está hilvanando vinculaciones físicas e inmateriales de gran solidez y valor. Con el fuerte deseo de una vida mejor y con la idea en mente de contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad, 149 países y 32 organizaciones internacionales firmaron con China antes del mes de julio de 2022 más de 200 documentos de cooperación. El mundo está haciendo de la iniciativa impulsada por China una de las plataformas de cooperación internacional más grandes de la historia. La estabilidad social, base de un desarrollo acelerado, se consolidó en la última década con el lanzamiento de las plazas disponibles para la educación superior y de los espacios en el mercado laboral. En el último lustro, el país creó 60 millones de nuevos puestos de trabajo, los cuales aliviaron ansiedades entre jóvenes de las nuevas generaciones. Y las viejas generaciones han sido acorazadas también a incluírseles en un sistema de sanidad básico que protege a 1.300 millones de personas y al cual se le suma un seguro de pensiones básico, con una cobertura para 1.000 millones de personas. La conclusión en 2020 del 13º Plan Quinquenal, segunda mitad de una década de notables logros, ilustró con detalle la fuerza de que el país ha aglutinado en diferentes terrenos y disciplinas. A la par de copiosas cosechas, este periodo dejó también en claro que 1.400 millones de personas, entusiasmadas por todo aquello que ha resultado de sus propios esfuerzos, están elevando la voz para extenderle a todos los pueblos un mensaje el cual no se puede desatender. En la construcción de un país y un mundo mejor, la diligencia, la perseverancia, la constancia con herramientas que permitan a la colectividad alcanzar más rápido los sueños. Año tras año, desde la fundación de la nueva China, el mundo ha ido reconociendo gradualmente el principio de una sola China y a Taiwán como parte inalienable del territorio nacional. En la última década se ha reiterado la aceptación colectiva de esta realidad y en honor a este principio, el número de países que mantienen relaciones con la República Popular China ha pasado de 172 a 181. En América Latina, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua fue el último de una copiosa lista de países, aún incompleta, que corea al unísono que la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El fortalecimiento gradual de los mecanismos de cooperación internacional y el establecimiento de nuevas vinculaciones con agencias de todo el mundo han ido aceleradamente en aumento. Prueba de ello han sido los acuerdos y asociaciones amalgamados en la última década que reiteran la disposición de China a cooperar con todas las organizaciones del planeta, no solo con el sistema de la ONU, a fin de ensanchar la comunicación y los intercambios que añaden sustancia a la globalización. La diplomacia del gigante asiático, imagen de la nación más allá de sus fronteras, ha promovido sinergias y ha atestiguado la conformación de una fuerza de cohesión global, la misma que se rubrica con un aumento en el número de asociaciones de China con países y organizaciones regionales que pasó de 41 a 113.
América Latina ha sido una de las regiones que ha acogido con gran intensidad la disposición de China a estrechar sus vinculaciones. Entre los países de esta región, los caribeños y Cuba en especial han acrecentado sus intercambios con el gigante asiático. No es fortuito que tras más de 6 décadas de relaciones diplomáticas, a Cuba se le llame popularmente en China amigo y hermano en todo momento. A continuación nos enlazamos con Cuba Visión, quienes nos presenta un informe pormenorizado sobre los intercambios entre China y la región latinoamericana y caribeña. Cada vez más países apuestan por incorporarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta y a la iniciativa para el desarrollo global según los planes de desarrollo de cada nación. En el caso cubano, la cooperación con China incluye sectores como el turismo, la agricultura, las fuentes renovables de energía, la industria biofarmacéutica y el sector de la salud, el transporte, las investigaciones científicas, el comercio, la informática y especialmente la conectividad. China ha concedido importantes créditos a Cuba y otros bienes en carácter de donativos. Las relaciones bilaterales tuvieron su mayor expresión con la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Beijing, y con ello se refrenda el buen estado de las relaciones en el orden político, también las relaciones entre partidos, entre parlamentos y el apoyo en el escenario internacional. En ese último caso, ambos estados mantienen posiciones comunes en la defensa del multilateralismo y contra las medidas coercitivas unilaterales, y Cuba ha mantenido el apoyo irrestricto al principio de una sola China. Se trata, en definitiva, de dos sociedades que comparten principios y objetivos comunes en la construcción del socialismo, cada una con sus particularidades. Ese entorno que China ha construido a nivel internacional se ha convertido en una marca país y una tarjeta de presentación ante líderes y figuras internacionales en todos los rincones del planeta. Bajo un contexto de apertura acelerado y en expansión, alabado con pronunciamientos oficiales y 5 ediciones de la Exposición Internacional de Importaciones de China, cada vez son más las empresas, entre ellos gigantes industriales, que solicitan a los gobiernos el establecimiento de canales más estrechos de vinculaciones con China. La promoción de una apertura de alto estándar ha conducido a la firma de 19 acuerdos de libre comercio con 26 países y regiones, lo que supone un estímulo creciente a los intercambios entre Asia-Pacífico y el resto del mundo. La apertura de China al exterior queda refrendada con el apoyo y promoción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha conducido a la concreción de proyectos históricos entre China y regiones de naturaleza diversa en todo el orbe. Entre los casos más emblemáticos está la construcción de una red ferroviaria que en el caso de los países de Asia está acortando distancias y generando beneficios al interior de sus fronteras. La tecnología aportada por China, los altos estándares de calidad y los equipos de fabricación se están adaptando a condiciones locales para edificar rutas sobre las que desfilan aceleradamente personas, bienes y servicios. En Indonesia, los 142 kilómetros del tren Jakarta-Bandung debutarán en el año 2023 como el soporte de la primera línea ferroviaria de alta velocidad del sureste asiático. Y en Laos, los más de 1.000 kilómetros del tren Laos-China, operativo desde el año 2021, han sido fuente para la generación de 110.000 empleos locales, para la compra de 5.100 millones de renminbi en materiales y suministros a Laos y para el despliegue de cerca de 2.000 kilómetros de carreteras a lo largo del ferrocarril. China asume su responsabilidad como agente creador de solidaridad y progreso en todos los rincones del planeta. Su política exterior está generando, en un mundo incierto, asolado por la incertidumbre, la guerra y los vaivenes de la economía global, débil hasta este momento, un entorno de optimismo y voluntad por el trabajo conjunto, que mira a salvaguardar un entorno de paz que permita a su vez el desarrollo común y acelerado de todas las partes. China responde con dedicación y entereza a los retos, oportunidades y requerimientos de los tiempos actuales, y con una interpretación objetiva de la tendencia que adopta el devenir de los tiempos. Invita al mundo a trabajar codo con codo por la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. China avanza por la nueva era sujetando la bandera de la paz, el desarrollo y la cooperación. El mundo necesita de un nuevo modelo internacional de intercambios, opuesto a sistemas depredadores y hegemónicos, en donde prevalezca el beneficio mutuo y constante de débiles y fuertes.
La seguridad, el desarrollo y el bienestar de los países no pueden partir de esquemas bélicos que estimulen en el corto y mediano plazos la desconfianza, la rivalidad, el odio y la competencia. Hoy más que nunca, el mundo requiere de un entorno de seguridad común que sustente un sistema de paz, desarrollo y cooperación. El desarrollo pacífico de China constituye un sólido pilar en la consolidación constante del progreso humano. El camino, los principios y los métodos que China pone en marcha no solo benefician a sus 1.400 millones de habitantes, sino que generan mejoras sustanciales para un mundo que quiere y que aspira a ser mejor. Desde tiempos inmemoriales, uno de los grandes sueños de la humanidad ha sido explorar los confines del universo, en busca de respuestas al origen y la evolución de la vida. Y evidentemente los chinos no son una excepción. Desde la antigüedad, sabios, filósofos y ciudadanos chinos de toda índole han observado, estudiado y respetado el cielo y el espacio, soñando con entender qué se esconde detrás de los rincones inexplorados de nuestro vasto universo. Hoy, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los esfuerzos de distintas generaciones, los taikonautas chinos tal vez tengan la oportunidad de encontrar las respuestas a todas nuestras dudas. Les contará más sobre esta historia mi colega Wang Xiaoshuan. Desde la década de 1990, China ha desarrollado un plan estratégico de 3 pasos dentro de su programa espacial tripulado para llevar a sus astronautas al espacio, realizar misiones espaciales extravehiculares y construir su propia estación espacial. Veamos cómo se han desarrollado con éxito estas 3 fases. El primer paso era llevar a los astronautas chinos al espacio exterior. Tras 4 misiones de prueba entre 1999 y 2002, el 15 de octubre de 2003, Yang Liwei se convirtió en el primer astronauta del programa espacial tripulado de China que viajó al espacio. En su histórica misión, en la nave Shenzhou 5 realizó 14 órbitas a la Tierra en 21 horas. 2 años después, Fei Junlong y Nie Haishen realizaron una misión de 5 días en la Shenzhou 6. Tras el éxito de esta primera fase, comenzó la segunda etapa del proyecto. China desarrolló y puso en práctica en sus siguientes misiones tripuladas tecnologías claves para efectuar actividades extravehiculares. También se completó una misión de acoplamiento en el espacio exterior. En esta etapa se contemplaba asimismo el desarrollo de un laboratorio espacial para aplicaciones de corto tiempo que contasen con la participación humana. El lanzamiento de este laboratorio se completó con éxito después de 4 misiones de las series 7, 8, 9 y 10 de las naves Shenzhou. En septiembre de 2016, el lanzamiento del laboratorio espacial Tiangong 2 permitió que China adquiriese experiencia práctica y conocimiento tecnológico para llevar a cabo misiones espaciales de larga duración. Tras la misión de acoplamiento entre la Shenzhou 11 y el laboratorio Tiangong 2, y después de efectuar con éxito varios experimentos en el espacio, comenzó la tercera fase del programa espacial tripulado de China. El objetivo, ensamblar y operar una estación espacial totalmente funcional para llevar a cabo misiones espaciales tripuladas de mayor duración. También contar con la posibilidad de realizar más experimentos tecnológicos en órbita y, lo que es más importante, contribuir al deseo de exploración y utilización del espacio que comparte toda la humanidad. La Estación Espacial de China orbita ya alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Desde el lanzamiento de su módulo central, el Tianhe, en abril de 2021, hasta el acoplamiento de sus 2 laboratorios espaciales y el relevo en órbita de las tripulaciones de las naves Shenzhou 14 y 15, han transcurrido 11 misiones que han finalizado con éxito las 2 fases de proyecto de construcción de la Estación Espacial China Tiangong. La primera etapa constó de 5 misiones que se realizaron a lo largo de 2021 y que tuvieron como objetivo verificar la tecnología necesaria para ensamblar y operar la Estación Espacial China.
Además de su módulo central, se lanzaron y acoplaron 2 módulos de carga y 2 naves tripuladas, las Shenzhou 12 y 13, que lograron el hito de extender las estancias en el espacio de las misiones tripuladas chinas a 3 y 6 meses respectivamente. Tras concluir la fase de verificación tecnológica, en 2022 comenzó la etapa de construcción de la Estación Espacial Tiangong. Para ello, debía completarse con éxito 6 misiones: el lanzamiento de 2 naves de carga y 2 naves tripuladas, y el ensamblaje al módulo central de 2 laboratorios, el Wentian y el Mengtian, que daría forma finalmente a este sueño del programa espacial chino. 3, 2, 1... La nave de carga Tianzhou 4 fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang el 10 de mayo. La misión de envío de suministros fue la primera de las 6 misiones de la fase de construcción de la Estación Espacial de China. La Tianzhou 4 envió suministros y materiales para la siguiente misión del vuelo espacial tripulado y ensamblaje en órbita de la Tiangong. Un mes después, el 5 de junio, la tripulación de la Shenzhou 14, Chen Dong, Liu Yan y Tsai Suzhe, partió desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. Sus labores más desafiantes consistieron en apoyar el ensamblaje de los módulos de laboratorio Wentian y Mengtian durante sus 6 meses de estancia en el espacio. El 24 de julio, el primer módulo de laboratorio Wentian fue lanzado al espacio y un día más tarde se acopló con éxito al módulo central Tianhe, ampliando la Estación Espacial de China. Con el laboratorio espacial movido a un puerto radial del módulo central, la Tiangong adquirió forma de L. 5, 4, 3, 2, 1... ¡tiempo! A las 3:37 de la tarde, hora de Beijing, del 31 de octubre de 2022, la tercera sección de la Estación Espacial de China, el módulo experimental Mengtian, se lanzó con éxito. Tras su acoplamiento en uno de los puertos laterales del módulo central Tianhe, la Estación Espacial China Tiangong pasó de 2 a 3 módulos y adoptó su distintiva configuración en forma de letra T. Una configuración en forma de T es simétrica, es una configuración extremadamente confiable. Una forma de T es buena para recolectar energía, también es buena por el uso de recursos espaciales. La forma de T puede ampliarse para incluir otra T si el desarrollo así lo requiere, y ampliar no solo su escala, sino su longevidad. El laboratorio Wentian se utilizará principalmente para experimentos relacionados con la vida, la ecología, la biotecnología y la investigación en gravedad en los ámbitos de la biología y la medicina. En el Mengtian, dedicado a la investigación de la física y la tecnología espacial, se efectuarán experimentos en microgravedad, con gabinetes de experimentos para el estudio de la física de los fluidos, la ciencia de los materiales, la ciencia de la combustión, la física básica y la tecnología espacial. 3, 2, 1... ¡tiempo! Con la estancia en órbita de la tripulación de la Shenzhou 14 a punto de concluir, se lanzó otra misión de reenvío de suministros, la Tianzhou 5, de cara a la siguiente misión tripulada. Esta misión también fue un éxito sin precedentes porque por primera vez taikonautas chinos fueron testigos de la llegada de una nave de carga a la Estación Espacial de China. La nave espacial Shenzhou 15, transportada por un cohete portador Gran Marcha 2F I-15, despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el 29 de noviembre de 2022 y se reunió al día siguiente por la mañana en la Estación Espacial China Tiangong con la tripulación de la Shenzhou 14. La rotación en órbita entre 2 tripulaciones ha supuesto un nuevo hito en la historia espacial de China. La industria espacial es un elemento crucial de la Estrategia Nacional General de China, que defiende el principio de exploración y utilización del espacio exterior con fines pacíficos e insta a la cooperación basada en la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo inclusivo. China destaca que el espacio exterior pertenece a toda la humanidad y debe beneficiar a toda la humanidad. Con la finalización de su construcción en órbita, la Estación Espacial de China entrará en una etapa de aplicación y desarrollo de más de 10 años.
En un futuro cercano, la Estación Espacial China será el nuevo hogar para que toda la humanidad explore el espacio exterior de forma conjunta. En la estación china Tiangong, taikonautas chinos y astronautas extranjeros trabajarán unidos para hacer contribuciones pioneras a la humanidad en la exploración de los misterios del universo y en la promoción del uso pacífico del espacio exterior por parte de la humanidad. Desde julio de 1988, China y Brasil comparten el proyecto SIBERS, el principal programa tecnológico entre los dos países y que ha contribuido notablemente a la vigilancia satelital que hace Brasil de la Amazonía, así como a controlar los recursos hídricos, las áreas agrícolas o el crecimiento urbano en el país. Desde hace más de 34 años, China y Brasil desarrollan el programa SIBERS, a través del cual se han lanzado 6 satélites a la atmósfera que han traído avances científicos significativos en Brasil. La historia se remonta a julio de 1988, cuando la Academia China de Tecnología del Espacio y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil firmaron un acuerdo para construir 2 satélites avanzados de sensor remoto, con la intención de implementar un sistema completo de sensores remotos de nivel internacional. El primer satélite conjunto entre China y Brasil fue lanzado en octubre de 1999 y significó un paso más en la relación bilateral entre ambos países. Desde entonces se lanzaron con éxito otros 5 satélites, el último de ellos en 2019. Los SIBERS están dirigidos al área de sensores remotos, observación de la Tierra, con cámaras de alta tecnología que nos traen un conocimiento que Brasil no tenía antes. Son cámaras muy avanzadas. El lanzamiento de los satélites SIBERS ha traído grandes beneficios a Brasil. Las imágenes que transmiten se usan para controlar y vigilar la deforestación en la Amazonía, el control de los recursos hídricos, las áreas agrícolas o el crecimiento urbano. Las imágenes del SIBERS también sirven para grandes proyectos estratégicos en Brasil, como el de ocupación del espacio definitivo en varios programas ambientales. Tenemos cámaras muy adecuadas para la investigación de la deforestación y de cualquier alteración del uso de la tierra. Tenemos cámaras con una resolución mayor, más adecuadas para aplicaciones urbanas, como la cuestión del avance en la ocupación del espacio urbano, cuestión de planeamiento, también regional, muy importante también. Y tenemos una cámara de faja muy larga, de 800 kilómetros, que es muy interesante para ver lo que pasa en tiempo real, en cuestión, por ejemplo, de deforestación. Los satélites SIBERS cuentan con repetidores para el sistema brasileño de recogida de datos ambientales, que cuenta con más de 800 puntos a lo largo del país para recoger datos del control de cuencas hidrográficas, previsión del tiempo y estudios climáticos, estudios sobre corrientes oceánicas, mareas, química de la atmósfera o planeamiento agrícola, entre otros. Esta cooperación Brasil-China trajo un gran avance tecnológico y ahora con estos satélites controlando la Tierra dan a Brasil una alta autonomía en el sistema de imágenes que posibilitan no solamente investigaciones, sino también previsiones en todas las áreas. Tras la exitosa construcción de la Estación Espacial China Tiangong, comienza ahora su fase de aplicación y desarrollo. La Estación Espacial China se convertirá en una plataforma crucial para el avance de la investigación espacial a nivel mundial. La Estación Espacial China Tiangong entrará ahora en una nueva etapa de aplicación y desarrollo que abarca más de 10 años. En el futuro, la Estación Espacial China será la única de su clase. El plan inicial es lanzar 2 naves espaciales tripuladas y 2 naves espaciales de carga cada año durante esta nueva fase de operación, con el fin de seguir mejorando las capacidades integrales y el nivel tecnológico del programa espacial tripulado del país. Una nueva generación de cohetes transportadores y naves espaciales tripuladas será desarrollada. Los cohetes portadores de nueva generación y la cápsula de retorno de las nuevas naves espaciales tripuladas serán reutilizables. Asimismo, en 2023, China planea lanzar su primer gran telescopio de exploración espacial para llevar a cabo estudios espaciales de área extensa. Su objetivo será realizar una investigación científica de vanguardia sobre la formación y evolución de la estructura cósmica, la materia oscura y la energía oscura, exoplanetas y cuerpos solares.
Se espera que logre innovaciones destacadas importantes. La Estación Espacial de China está prevista como una estación espacial abierta y compartida. China da la bienvenida a todos los países para que participen en el uso y el desarrollo de su estación espacial y realicen diversos experimentos a bordo. La Estación Espacial China Tiangong, guiada por la idea de construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad, se convertirá en un hogar común que trascienda los lados terrestres y en un puesto de avanzada para que los países de todo el mundo exploren el universo mediante la cooperación. A principios de 2022, y para sorpresa de muchos, estalló un conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde entonces, Ucrania, otra tierra fértil célebre por su grano y su aceite, ha sido testigo de agitaciones, dolor, lágrimas y muertes. El conflicto se ha convertido hoy en una crisis multidimensional que afecta al continente europeo y al mundo en su conjunto. Mi colega Zhang Kaihong tiene los detalles. El 24 de febrero, Rusia inició una operación militar especial en Ucrania. Ese mismo día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia, horas después de que Moscú lanzara la operación militar contra su país. Rusia bombardeó varias ciudades ucranianas en una operación en el Donbass 3 días después de que el Kremlin reconociera las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. La operación militar se inició con ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Kharkov y Dnipro. Casi 10 meses después del inicio de la crisis, el conflicto en Ucrania ha atravesado por distintas fases. A continuación repasamos los acontecimientos clave del conflicto. El 28 de febrero, las delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron la primera ronda de conversaciones, cuyo objetivo principal era discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en el territorio de Ucrania y el cese de hostilidades. A partir de entonces, las naciones occidentales impusieron severas sanciones a Rusia. La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvo lugar el 3 de marzo, con un acuerdo para la organización de corredores humanitarios para evacuar a civiles, así como un posible alto el fuego durante su salida. El 24 de marzo, la cumbre de la OTAN emitió una declaración conjunta en la que se decidía aumentar la ayuda a Ucrania, los despliegues militares y el gasto militar de los Estados miembros. El 14 de abril, un duro golpe para el ejército ruso, el Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió tras haber recibido graves daños. 2 días después, Rusia aseguró haber tomado Mariupol, donde la evacuación de civiles estaba estancada. El 7 de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la importancia de la unanimidad del Consejo de Seguridad, subrayando que el mundo debe unirse para silenciar las armas y defender los valores de la Carta de la ONU. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 21 de mayo un proyecto de ley de $40.000 millones destinado a garantizar el suministro de armas y apoyo económico para Ucrania en su conflicto con Rusia. El 27 de julio, en la cumbre de G7 celebrada en Alemania, con la crisis en Europa del Este como tema principal, los líderes de las 7 potencias confirmaron que estaban al lado de Ucrania y adelantaron la realización de una conferencia internacional para apoyar la recuperación de ese país. Además, acordaron poner límites al precio del petróleo y prohibir las importaciones de oro ruso. Una semana después, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que las tropas de su país, respaldadas por las fuerzas prorrusas, estaban en control de toda la región ucraniana de Lugansk, después de capturar la última gran ciudad en esa región en manos del ejército local, Lysychansk. El primer buque cargado con grano ucraniano partió del puerto de Odesa el 1 de agosto, conforme al acuerdo pactado con Rusia en Estambul, que busca aliviar la crisis alimentaria mundial. El 7 de agosto, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporizhia, dañando parte de las instalaciones. Los repetidos bombardeos despertó la preocupación internacional por una posible fuga nuclear. El 9 de septiembre, el ejército de Ucrania lanzó una contraofensiva en dirección a Kharkov, avanzando 50 kilómetros y recuperando más de 1.000 kilómetros cuadrados de terreno.
El 21 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió de forma remota a la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU en la sede del ente, la ciudad de Nueva York, y presentó las 5 condiciones no negociables para un acuerdo de paz con Rusia, que incluyen el castigo a la agresión rusa, el restablecimiento de la seguridad e integridad territorial de Ucrania, garantías de seguridad. El 26 de septiembre se produjeron 4 fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que transportan gas ruso a Europa a través del mar Báltico, 2 en aguas territoriales danesas y 2 en suecas. Las autoridades en Suecia confirmaron que las explosiones que destruyeron secciones de los gasoductos fueron actos de sabotaje. El 30 de noviembre, el presidente ruso firmó las leyes para la asimilación formal de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, 4 regiones ucranianas. Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano firmó una solicitud de entrada a la OTAN tras firmar otra de ingreso a la Unión Europea en febrero pasado. Un vehículo de carga explotó la madrugada del 8 de octubre en el puente Kerch de Crimea, lo que provocó el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que se dirigía a la península de Crimea. El ejército ruso lanzó un aluvión de misiles contra ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, y golpeó objetivos civiles horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, describiera el ataque al puente Kerch de Crimea como un acto terrorista, planeado por los servicios especiales ucranianos. La solución final de la crisis de Ucrania requiere abandonar la mentalidad de guerra fría y dar atención y respeto a las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. La comunidad internacional y todos los pueblos pedimos la paz del mundo. La crisis en Ucrania se está alargando mucho más de lo que se esperaba y las consecuencias son cada vez más notorias e inciertas, no solo para los países europeos, sino también para el resto del mundo, tanto en el ámbito financiero, económico, diplomático, como humanitario y medioambiental. Estos efectos están alimentando y acelerando otros conflictos y emergencias que ya se apuntaban en el orden internacional. Una de las consecuencias más destacadas es la crisis energética. Desde que el conflicto entre Rusia y Ucrania se inició, Estados Unidos ha ido reuniendo a sus aliados para implementar sanciones contra Rusia en todos los aspectos. Sin embargo, Rusia, uno de los mayores países productores de crudo del mundo, además del segundo productor y el principal exportador de gas natural, ha puesto cada vez más de relieve la aparente dependencia que tiene el mundo de su petróleo y gas. En marzo de 2022, los precios del petróleo llegaron a su nivel más alto de los últimos 7 años. Poco después, las estadísticas reflejaron que varios países de la Unión Europea tuvieron que aceptar la amarga y dura verdad del impacto de los incrementos en el precio de la energía para sus consumidores, ya que el gas ruso representa cerca del 40% de las importaciones de gas natural del bloque. La situación se complicó aún más después de los supuestos actos de sabotaje que produjeron fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 bajo el mar Báltico. El hecho de que Estados Unidos subiera los precios y las ventas del gas natural licuado tras estas fugas animó a Rusia a acusar a las autoridades estadounidenses y a sus aliados de atacar dichos gasoductos, aunque Washington lo negó. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan acordaron la posibilidad de crear un centro de distribución de gas natural en el noroeste de Turquía, lo cual permitiría a Europa obtener gas natural ruso a través de este centro. Ahora escuchamos a Tania de Francisco, nuestra corresponsal en España, para que nos cuente la situación en el país europeo. Hola, Tania. Hola, Caijón, un placer saludarte. En relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, el impacto en España se ha notado prácticamente desde el inicio, desde que comenzase en el mes de febrero, y se ha notado en múltiples sectores, principalmente en la economía de los hogares y de los ciudadanos. En España se ha disparado la inflación por encima del 5% y hemos experimentado una notable subida del precio del gas y del petróleo, lo que supone que muchas familias no puedan poner la calefacción. Se encuentran con problemas para llegar a fin de mes y para llenar
la cesta de la compra. En cuanto a la subida del precio de la gasolina, está afectando a transportistas, camioneros de reparto, de pequeños negocios y ciudadanos que necesitan el coche diariamente para desplazarse a su puesto de trabajo, por lo que muchos han tomado la determinación de compartir coche con otros compañeros. A modo de conclusión, podríamos decir que se han reducido notablemente los ahorros y la economía de las familias españolas. Su renta ha bajado considerablemente. Para disminuir la dependencia de Rusia, muchos países europeos han buscado la importación de carbón de países como Australia e Indonesia y han reactivado las centrales eléctricas de carbón, lo cual dificultará la gobernanza mundial del clima. El conflicto en Ucrania también está provocando una crisis alimentaria. Los precios de los alimentos estaban ya creciendo a un fuerte ritmo en 2021 y en febrero de 2022 se dispararon. Según ONU Mujeres, Rusia y Ucrania, dos países que se cuentan entre los grandes productores de alimentos básicos, aportan el 90% del suministro de trigo en Armenia, Azerbaiyán, Eritrea, Georgia, Mongolia y Somalia. Debido a la interrupción de la exportación de granos ucranianos a través de los puertos del Mar Negro, Ucrania no llegó a cumplir los contratos con sus países importadores. Los residentes de dichos países están sufriendo más hambre. Por otra parte, el conflicto destruyó algunos almacenes de grano, lo cual provocó la escasez de alimentos, hecho que causó un aumento de los precios a un 50% desde el comienzo de 2022. Sin embargo, el excedente de alimentos fluye hacia Europa, donde no hay escasez, lo que provoca una mayor competencia local con protestas de los agricultores. América Latina también ha sufrido la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, la crisis ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos, lo que a su vez está provocando un incremento de la inflación alimentaria, amenazando a la región. Argentina, el mayor productor de trigo de Sudamérica, se enfrenta a las condiciones de cultivo de trigo más desfavorables en los últimos 12 años. El país corre el riesgo de sufrir recortes de producción debido al aumento de precio de los fertilizantes causado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora el corresponsal de CGTN Español en Argentina, Andrés Flores, nos trae más detalles sobre la situación. Hola, Andy. Hola, Caijón. El conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de la distancia geográfica, tuvo un fuerte impacto en Argentina. Según datos de la Cámara de Comercio e Industria argentino-rusa, son más de 400 las empresas argentinas que comercializan con Moscú. Previo al conflicto, el comercio entre Argentina y Ucrania y Argentina y Rusia representaba el 1% del total exportado, pero a causa del conflicto las exportaciones a Ucrania acumularon 4 meses en rojo: marzo, abril, mayo y junio. Fue el mes de julio cuando se recuperaron los números de exportación habituales. En el caso ruso, desde el comienzo del conflicto, las importaciones desde Rusia fueron mayores a las exportaciones desde Argentina durante los meses de marzo, abril y mayo. La disminución de la participación de Ucrania en el sector de materias primas y granos provocó un aumento de precios de los alimentos a nivel global. Este aumento ocasionó un beneficio económico para Argentina, país que exporta alimentos. La interrupción del comercio de Rusia y Ucrania con el mundo generó incentivos para Argentina, que buscó cubrir ese espacio. Aunque Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para viabilizar las exportaciones de granos, renovado por 4 meses más desde noviembre de 2022, el conflicto entre los dos países sigue poniendo obstáculos a la estabilidad alimentaria. La temporada de cosecha de 2023 será un gran reto para los países implicados. La crisis en Ucrania también causó problemas de migraciones. Según ACNUR, la agencia de la ONU sobre refugiados en el mundo, la migración ucraniana se perfila como la más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El riesgo acentuado de la trata de personas, incluyendo con fines de explotación sexual y prostitución, también ha sido alarmantemente evidente. Mientras la mayor parte del mundo está sufriendo todas las consecuencias derivadas de las barreras comerciales, Estados Unidos es el más beneficiado. En marzo de 2022, la Unión Europea decidió comprar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado de Estados Unidos para reemplazar el gas ruso. Expertos y analistas denuncian que Estados Unidos se beneficia a medida que los países europeos sufran los efectos de las sanciones.
Washington proclama una unidad sin precedentes entre sus aliados, mientras que una importante cantidad de observadores internacionales consideran que la divergencia de intereses entre Estados Unidos y Europa es difícil de resolver. Además, una gran cantidad de países en desarrollo se niegan a secundar la imposición de sanciones a Rusia. La hegemonía estadounidense está perdiendo apoyos. Ciudadanos de todos los rincones del planeta disfrutan a diario de alimentos que nos permiten llevar una dieta saludable y cuyo origen se encuentra en el continente americano. Patatas, tomates, maíz, aguacate y un largo etcétera. Frutas y hortalizas que cambiaron nuestras vidas e incluso dieron forma a la historia humana. En esta tierra preciosa, la política y la democracia de un país han dejado huella desde hace años en la felicidad de 1.000 millones de personas que residen en la región. Escuchemos qué observa al respecto mi colega Liu Donghua. Hola, soy Liu Donghua, reportera de CGTN en español. En el bloque de Enfoque en las Américas les acompaño para repasar los acontecimientos más importantes ocurridos en Estados Unidos y América Latina durante el año 2022. Everybody seems to be in pretty good shape. Al parecer, aquí todo el mundo no incluye a los nativos americanos. Los nativos americanos tienen la mayor tasa de mortalidad por la COVID-19 en comparación con otros grupos étnicos de Estados Unidos. Sin embargo, sus voces han sido silenciadas. Están casi ausentes en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Los nativos americanos no son las únicas víctimas que sufren la discriminación. Según un informe publicado el 27 de septiembre de 2022 por el Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos, los ciudadanos negros tienen 7,5 veces más probabilidades de ser condenados erróneamente por asesinato y 8 veces más de ser condenados erróneamente por violación que los blancos. La sangre de los nativos americanos, el grito de los afroamericanos y la dura vida de los grupos minoritarios están ausentes en los Estados Unidos. Pero son los nativos americanos los que proporcionaron las tierras de Estados Unidos, los afroamericanos los que ayudaron al crecimiento económico de Estados Unidos y las minorías las que juntas dieron forma de los Estados Unidos de hoy. Cuando se acercaban las vacaciones de verano de 2022, 21 vidas se vieron abruptamente truncadas por un pistolero. Entre las víctimas había 19 estudiantes y 2 profesores. El tiroteo se produjo en la escuela primaria Rob de Uvalde, una pequeña ciudad del sur de Texas de mayoría latina. Según la página oficial de Gun Violence Archive, en 2022 se produjeron más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos. Según los datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, los incidentes de terrorismo doméstico se han disparado en este país, impulsados sobre todo por los supremacistas blancos, los antimusulmanes y los extremistas antigubernamentales de derecha. Pero ¿quién está impulsando silenciosamente la guerra y acaba cultivando las fuerzas de extrema derecha? 12 empresas estadounidenses figuran en la lista de las 25 principales empresas de defensa del mundo, lo que representa el 61% de las ventas mundiales de armas. La administración Biden ha proporcionado más de $17.500 millones en ayuda militar para Ucrania. Según datos del laboratorio de ideas Open Secrets, los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado han recaudado $1.700 y $1.400 millones respectivamente durante el ciclo electoral de 2022. En la política estadounidense, el dinero puede comprar todo, incluso la legislación y los resultados electorales. Al colocar el dinero en el centro de la democracia estadounidense, el sistema electoral de los Estados Unidos y la creencia de la gente en él se han erosionado. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, ha acompañado a muchos migrantes latinoamericanos en su camino hacia la frontera estadounidense. Ahora nos lanzamos con él para que nos diga qué ha experimentado en 2022. Saludos desde la capital mexicana. En esta oportunidad les traigo un resumen
de mi trabajo en 2022, pero que tiene mucha relación con lo hecho en 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. La migración de miles de personas que intentan entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Durante este año, la cantidad de migrantes superó cualquier control en el continente y, por supuesto, el de los Estados Unidos, quien cerró el año fiscal 2022, que va desde octubre de 2021 a septiembre de 2022, con cerca de 2.800.000 encuentros con la policía fronteriza estadounidense. De ese total, a más de 1.100.000 personas se les aplicó el título 42. En la siguiente nota quiero mostrarles en pocos minutos el resumen de un trabajo de meses en los que se acompañó a varias personas por su camino por Guatemala, por México y hasta dentro de los Estados Unidos. Este es el viacrucis de miles de migrantes, pero también lo que como periodista y como migrante que soy me deja este 2022. Con una cámara de video 4K, un teléfono celular de alta gama, otro de media y una mochila, partí hacia zonas plagadas de los típicos peligros que caracterizan a una frontera. Hoy mi camino lo trazo hacia zonas donde el contrabando, pasos irregulares, ríos contaminados y corrupción se marcan como sombras. Siendo videógrafo y periodista, los riesgos estaban latentes en esas manchas oscuras dentro del ecosistema. Tal vez la diferencia entre los 894 muertos y yo es que no tengo el papel protagónico de cliente, de producto, de presa. Cuidado porque a través de ese sueño vienen engaños, vienen secuestros, vienen robos. Sí, llegué a migración, pero me echaron de vuelta. Después caí al puente y me secuestraron. Él me amarraba toda amarrada y de la boca. Luego yo le decía, ¿pero por qué hace eso? No, me dice, yo lo que quiero es dinero por ti. Un preguntar y registrar por más de 2 meses hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Estuve en Reynosa, donde el río Bravo marca el fin de una vida o el principio de una nueva. Ciudad Juárez, con su suelo árido, su calor de desierto, un supuesto sueño cada metro más cerca en medio de los peligros que deja un territorio merodeado por las mafias. Tijuana, la más transitada, la más lejana, la que muestra qué les pasa a quienes son deportados o expulsados desde los Estados Unidos y sienten que no hay más vida antes o después de este muro. Pues lo que se ve no se cuenta. Es que es difícil, no podría explicarte yo lo que se mira porque también pues, complicaría mi vida y sería otra cosa que no puedo hacer. Unos miles lograron ingresar a Estados Unidos. Una vez dentro, pasaban días en un centro migratorio. Eran enviados hacia donde los migrantes tuvieran familia o simplemente eran montados en autobuses hacia cualquier ciudad del norte del país. Íbamos caminando por algunas de las calles de El Paso, Texas, y pensando un poco en las conversaciones que tuve con algunos de los migrantes tras cámaras, pues ellos me decían que estaban preparados antes de salir de sus países de origen ante lo que les pudiera ocurrir en zonas como la selva del Darién, que estaban también mentalizados y preparados para lo que les pudiera pasar en territorios como en Guatemala o en México, pero no se esperaban lo que les iba a ocurrir en los Estados Unidos a su llegada, y es que muchas de sus familias fueron separadas. De presas de coyotes a prendas de un juego político ajeno. Más tarde, quienes creían que ya tendrían su estancia en la Unión Americana fueron expulsados del país en medio de su trámite legal. Dejados en la frontera sin dinero o ropa propia, los regresaron a la Ciudad de México, otros hasta Tapachula. Duermen en la calle, buscan refugio temporal en México, pero siempre creyendo que podrán ingresar a la Unión Americana. Este resumen es solo un capítulo de una saga que se redacta frente a un muro, dentro de un río, sobre el desierto. Una cosa es verlo, pero otra caminarlo, grabarlo, redactarlo, editarlo y vivirlo o padecerlo. 2022 no pasará a la historia como un año de grandes progresos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, en gran parte por la prudencia de la Casa Blanca ante las elecciones estadounidenses de medio mandato. No obstante, la administración Biden ha mejorado de forma limitada en varios campos las relaciones con sus vecinos del sur. La diplomacia regional estadounidense se ha centrado una vez más en la migración, las sanciones y el intento de recuperar su influencia regional, bastante dañada tras los 4 años del expresidente Donald Trump. Los analistas apuntan a varios factores que han hecho que la Casa Blanca no haya priorizado más sus relaciones regionales este pasado año.
entre ellos las elecciones de medio mandato, el aumento de la polarización social estadounidense debido a una mayor desconfianza institucional, a las desigualdades raciales y económicas agravadas por la pandemia de COVID-19 y una inflación disparada. En cuanto a política exterior, Washington se ha centrado principalmente en la crisis en Ucrania y en frenar el ascenso de China en el panorama mundial. La política estadounidense para la región se centra principalmente en la migración, en cómo controlar el flujo de migrantes que intentan atravesar su frontera. Pero además de la incertidumbre en su política migratoria, destacan también las sanciones a Venezuela y Cuba, que se mantienen como uno de los pilares de su política regional. Joe Biden prometió en campaña eliminar la mayoría de las 243 nuevas sanciones que impuso Donald Trump a Cuba, pero esto no empezó a producirse hasta mayo de 2022. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares. El relajamiento se aplicó a los viajes, la tramitación de visados o el límite de remesas trimestrales, entre otras cuestiones. De acuerdo con Bruno Rodríguez, esto es, y citamos, un paso limitado en la dirección correcta. Por otro lado, y tras el acuerdo en materia de ayuda humanitaria alcanzado entre Caracas y la oposición a finales de noviembre en México, Washington permitió a Chevron negociar de forma temporal su licencia con la petrolera estatal venezolana PDVSA para la exportación y perforación de crudo venezolano. Una oportunidad perdida para Estados Unidos de restablecer su imagen ante los países de la región fue la 9ª Cumbre de las Américas, organizada por Washington en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el evento no hizo más que evidenciar la pérdida de influencia regional de Estados Unidos desde la administración Trump. El veto a la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua se encontró con una fuerte oposición por parte de varios mandatarios, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y Luis Arce, presidente de Bolivia, que declinaron asistir en protesta por la exclusión de estos países, o las declaraciones en contra de esa medida de Argentina, Chile o la institución de la CELAC. En total asistieron 23 países en comparación con los 34 de su edición anterior en Lima, y no todos fueron representados por sus máximos dirigentes. 2022 ha sido además un año complicado para el mundo debido a la crisis financiera, económica y energética causadas principalmente por el conflicto en Ucrania y las alteraciones en las cadenas de suministro. En respuesta, la Reserva Federal estadounidense aumentó los tipos de interés hasta en 7 ocasiones este 2022. En 4 de ellas los elevó 75 puntos básicos, situando el rango de las tasas de referencia en noviembre entre el 3,75 y el 4%. Según adelantaba Jerome Powell, el director de la Fed ese mismo mes, estos niveles se mantendrían durante un largo periodo. Los expertos señalan que estas decisiones de la Fed para controlar la inflación nacional exportan los costes del ajuste a otras economías mundiales, especialmente a los países emergentes. Esto ha forzado a los bancos centrales de otros países a corresponder las medidas de Estados Unidos, con aumentos en sus propias tasas de interés, para evitar una posible fuga de capitales de sus mercados financieros nacionales o una devaluación de sus monedas aún más profunda. La dura estrategia por parte de la Fed, la más contundente desde 1980, despertó las preocupaciones ante un nuevo posible efecto Volcker en América Latina. Si bien los expertos descartan que se reproduzca esa década perdida que devastó la economía latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional califica el endurecimiento de las políticas financieras como un tercer shock para la región de América Latina y el Caribe, tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según la institución, esto afectará la recuperación regional que se estaba llevando a cabo de manera estable. El FMI subió en octubre su pronóstico de crecimiento para 2022 hasta el 3,5%. Sin embargo, para 2023 redujo sus estimaciones iniciales en 0,3 puntos porcentuales hasta el 1,7%. El 12 de octubre de 2022 y tras varios retrasos se publicó finalmente la estrategia de seguridad del gobierno de Biden-Harris. El documento, que refleja las líneas prioritarias sobre seguridad en los años de un mandato presidencial, señala que la prosperidad y seguridad de la región están intrínsecamente ligadas a la suya propia. Para ello destaca 3 puntos prioritarios: la resiliencia económica, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. El documento suaviza la retórica de su predecesor para intentar demostrar que Estados Unidos ha vuelto a la escena de la diplomacia internacional.
La cuestión que se plantea ahora es si lo hace de forma más abierta e inclusiva o si retoma los viejos protocolos de la diplomacia estadounidense que la sitúan por encima de los demás. 2022, un año en el que China dio su primer paso firme en la nueva expedición hacia el segundo centenario, un paso ejemplar que transforma la teoría en práctica. 2022, una encrucijada que conecta los frutos del pasado con las expectativas puestas en el futuro. Una conexión que convierte múltiples desafíos en potencial vitalidad. Acompáñenos, observen el mundo desde diversos ángulos y descubran con nosotros la diferencia. Así concluye esta edición de Visión 2022. Se despide de ustedes Xixing desde Beijing. Gracias y hasta la próxima.